¿El hijo millonario de mi jefa me besó? Fue ahí cuando todo empezó a salir mal. Él me miró diferente ese día. No sé explicar bien cómo fue, pero lo sentí. Tal vez porque nunca nadie en esa casa me había mirado así. Para todos ahí dentro, yo era parte del mobiliario, la mujer que limpiaba los pisos, que lavaba las tazas, que doblaba las sábanas con cuidado para que nadie notara que habían sido tocadas. Invisible. Eso era lo que yo era. Pero ese día, él me vio. Y fue exactamente ahí que todo empezó a complicarse. Me llamo Valentina. Tengo 32 años, una hija de 8, un cuarto alquilado en un barrio de las afueras y las manos siempre ásperas de tanto producto de limpieza. No tengo estudios universitarios, no tengo carro, no tengo nada que una mujer como la señora Inés consideraría digno de mención. Pero trabajo duro, trabajo bien, y llego puntual todos los días aunque el bus se tarde, llueva o haga un frío que se mete en los huesos. Empecé a trabajar en esa casa un martes de octubre. La señora Inés me contrató después de una entrevista de 15 minutos en la que me miró de arriba abajo 3 veces. Me preguntó si sabía limpiar mármol, si era discreta y si tenía referencias. Le dije que sí a todo. Me dio el trabajo con una condición que dejó clara desde el principio. Yo no hablaba con los miembros de la familia a menos que ellos me hablaran primero. Lo acepté sin cuestionarlo. Necesitaba el dinero. La casa era grande, demasiado grande para 3 personas, que era la familia que la habitaba, la señora Inés, su marido el señor Rodrigo, que casi nunca estaba porque viajaba por negocios, y el hijo, Matías. De Matías solo había fotos en los pasillos cuando empecé, fotos de un chico rubio, bien vestido, sonriendo en lugares que yo nunca voy a poder visitar, playas de aguas transparentes, montañas nevadas, restaurantes con velas en la mesa. Pensé que era uno de esos hijos ricos que viven en Europa y vuelven 2 veces al año para que la madre pueda presumirlos en sus cenas. No me imaginé que llegaría a los 3 días de que yo empecé. Fue un miércoles en la mañana. Yo estaba limpiando la sala, de rodillas frotando el piso con el trapo, cuando escuché la puerta principal abrirse. Levanté la vista y lo vi entrar con una maleta pequeña y una chaqueta café colgada del brazo, alto, de cabello oscuro, nada que ver con las fotos del pasillo. Más delgado, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en días. Me miró un segundo. Yo bajé los ojos de inmediato, como siempre hacía. Él dijo, «Hola». Yo no respondí. Recordé la regla de la señora Inés. Él se quedó parado un momento y luego siguió hacia las escaleras. Escuché sus pasos subir. Escuché una puerta cerrarse arriba y seguí frotando el piso como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. No sabría decir qué era, solo que ese hola dicho al aire, sin esperar respuesta, me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. Las siguientes semanas fueron distintas a las anteriores, no porque él hiciera algo extraño. Al contrario, Matías era un hombre tranquilo que pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto o en el estudio de la planta baja. Salía poco, no recibía visitas, comía a horas irregulares y muchas veces yo encontraba su plato casi lleno en la cocina, como si hubiera empezado a comer y luego hubiera perdido el interés. La señora Inés nunca me explicó por qué había vuelto, pero yo escuché sin querer una conversación que tuvieron madre e hijo la segunda semana. Yo estaba en el pasillo de afuera, con el carrito de limpieza, esperando que terminaran para poder pasar. No quise moverme porque sabía que si hacía ruido, la señora Inés se iba a molestar. Él decía algo sobre que necesitaba tiempo, que el proyecto había fallado, que no quería hablar de ello todavía. Ella respondió con voz controlada, esa voz que yo ya conocía bien,
la que usaba cuando estaba enojada pero no quería mostrarlo. Matías, los fracasos no se cargan en silencio, se resuelven. Hubo una pausa larga y luego él dijo muy despacio: no todo en la vida se resuelve, mamá. Siguió el silencio. Yo empujé el carrito hacia el otro pasillo y no escuché más. Eso fue un jueves. El viernes por la mañana, cuando yo estaba en la cocina lavando los vasos del desayuno, Matías entró. Se sirvió un café, se apoyó en el mesón y me dijo, sin ningún preámbulo: ¿cómo te llamas? Yo tardé un segundo en responder. Recordé la regla, pero él me había hablado directo. Eso era diferente. Valentina, dije sin mirarlo. Yo soy Matías, dijo él. Ya sé que no tengo que presentarme en mi propia casa, pero igual. No supe qué responder a eso. Me concentré en el vaso que tenía en la mano. Él tomó su café y se quedó parado ahí un momento más, como si fuera a decir algo más. Pero no dijo nada. Se fue. Ese fue el primer día. Mi compañero de historia: prepara el corazón porque viene mucha emoción por ahí. Te sugiero que te suscribas al canal para no perder más historias emocionantes cuando las publiquemos. Ahora vamos a continuar. Muchas bendiciones en tu vida. Los días que siguieron, Matías fue apareciendo más seguido en los espacios donde yo trabajaba. No de forma rara, no como si me estuviera buscando. Era más natural que eso. Llegaba a la cocina cuando yo estaba ahí, se sentaba en la sala mientras yo pasaba la aspiradora, se quedaba en el estudio con la puerta abierta cuando yo limpiaba el pasillo de afuera. Y empezamos a hablar, poco al principio. Cosas sin importancia. Él me preguntó una vez si sabía cómo sacar una mancha de café del mármol, y nos quedamos 10 minutos hablando de eso. Otro día me preguntó si me gustaba la música que sonaba en su cuarto, porque tenía la puerta abierta y el sonido llegaba hasta el pasillo. Le dije que no la conocía. Me dijo el nombre del artista. Me lo repitió más despacio cuando vio que yo no lo había entendido bien. La señora Inés notaba estas conversaciones. Lo noté en la forma en que me miraba cuando salía de un cuarto donde Matías y yo habíamos hablado. Una mirada rápida, de arriba abajo, que duraba menos de un segundo, pero que cargaba algo difícil de ignorar. No era enojo, todavía. Era más como una advertencia que no se dice con palabras. Yo no le daba mayor importancia, no porque fuera ingenua, sino porque no estaba haciendo nada malo. Respondía cuando me hablaban, era educada, seguía haciendo mi trabajo. Una tarde de noviembre llovía fuerte. Yo había terminado mi jornada, pero no podía salir porque el bus de regreso no iba a pasar por al menos 40 minutos, y afuera el agua caía de una forma que te empapaba en segundos. Me quedé en la cocina, sentada en el banco pequeño que había junto a la puerta de servicio, esperando. Matías entró con 2 tazas de té. Me puso una frente a mí en la mesa y se sentó al otro lado con la suya. Odio cuando llueve así, dijo. A mí me gusta, le respondí, antes de pensar si debía decirlo o no. Él me miró con algo parecido a la sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando llueve, todo el mundo tiene que parar, dije. Nadie puede salir corriendo a ningún lado. Es como si el mundo te diera permiso de quedarte quieta un momento. Él no respondió de inmediato. Me miró de una forma que no supe bien interpretar en ese momento. Luego dijo, despacio: no había pensado en eso así, Snowy. Nos quedamos callados un rato, escuchando la lluvia contra el vidrio. Eso fue todo ese día, pero al irme, caminando bajo el paraguas roto que siempre cargo en la cartera, me di cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que me había sentido vista por alguien de verdad, no como empleada, no como la señora que limpia, como Valentina. Y eso, sin que yo lo quisiera, empezó a importarme más de lo que debería. Diciembre llegó con más trabajo. La señora Inés organizó varias cenas y yo tuve que quedarse más horas. Limpiar, preparar, ordenar, servir.
Noches largas en las que yo caminaba por esa casa enorme cargando bandejas y recogiendo vasos, mientras los invitados hablaban de viajes y de acciones y de personas que yo no conocía. En esas noches, Matías era diferente, más tenso, respondía lo necesario, sonreía cuando era obligatorio, pero en cuanto podía, se alejaba del grupo. Más de una vez lo encontré parado solo en el corredor de la biblioteca, con una copa en la mano, mirando al vacío. Una noche, cuando los invitados ya se estaban yendo, yo estaba recogiendo las últimas cosas en la sala. Él entró, se sentó en el sillón grande junto a la ventana y se quedó mirando hacia afuera. Yo seguía recogiendo en silencio. Sin darse vuelta me dijo: ¿Alguna vez tienes que ser alguien que no eres? Me detuve. Sostuve el vaso que tenía en la mano. Todos los días, le respondí. Él asintió despacio. No dijo nada más, pero cuando salí de esa sala, algo en mí ya sabía que lo que estaba pasando entre los dos no era solo una buena relación entre empleada y patrón, era algo más honesto que eso, algo que se construye cuando dos personas se dicen la verdad, aunque no tengan ninguna razón para hacerlo. Y eso, en una casa como esa, era más peligroso de lo que yo imaginaba. Enero llegó, y con él algo que yo no supe nombrar por varios días. Matías había empezado a buscarme, no de forma obvia, no de una manera que alguien pudiera señalar con el dedo y decir: mira lo que está haciendo. Era sutil. Aparecía en la cocina justo cuando yo terminaba de limpiar el piso de arriba. Bajaba al jardín cuando yo sacudía los muebles de afuera. Se quedaba trabajando en el estudio con la puerta abierta en las horas en que yo pasaba por ese pasillo. Al principio pensé que era coincidencia. Luego dejé de pensar que era coincidencia. Una mañana me trajo un vaso de agua sin que yo lo pidiera. Yo estaba cargando una caja pesada con cosas que la señora Inés quería mover al cuarto de depósito. Y él simplemente apareció, me quitó la caja de los brazos y la cargó él mismo hasta el fondo del pasillo. No dijo nada. Yo tampoco. Cuando volvió, me dio el vaso de agua y siguió hacia su cuarto como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé parada en el pasillo sosteniendo el vaso. Me lo tomé despacio, sola, mirando la pared. Y pensé: esto no puede seguir así. No porque no me gustara, sino exactamente porque sí me gustaba. Yo sabía lo que era esa casa, sabía lo que era la señora Inés, sabía lo que era yo dentro de ese espacio, alguien contratada para mantener todo en orden, para no dejar huellas, para existir lo menos posible. Y sabía también que cuando una mujer como yo empieza a sentir algo por un hombre como Matías, el precio de ese sentimiento siempre lo paga ella sola. Lo había visto antes. No en mi propia vida, pero sí en la de otras. Mujeres que trabajaban en casas grandes, que se encariñaban con alguien de adentro y que terminaban en la calle sin referencia y sin explicación. Siempre ellas, siempre las que menos tenían para perder y más necesitaban el trabajo. Así que me propuse mantener distancia. Duró exactamente 4 días. El quinto día, Matías me esperó en la cocina con 2 tazas de café y una pregunta que no me esperaba. ¿Tienes hijos? Me detuve en la puerta. Una hija, dije. 8 años. Él asintió. ¿Cómo se llama? Lucía. Bonito nombre. Ella es bonita, dije, y sin quererlo me salió una sonrisa pequeña. Él me miró sonreír, y sonrió también. Nos sentamos a tomar el café. Él me preguntó de Lucía, cómo era, qué le gustaba, si iba bien en la escuela. Yo le conté que le encantaban los animales, que quería tener un perro, que era la niña más terca que yo había conocido en mi vida, pero también la más valiente. Hablé de ella con esa mezcla de orgullo y cansancio que tiene toda madre que cría sola, y Matías me escuchó de verdad. No con esa atención educada que la gente usa cuando espera que termines para poder hablar ellos. Me escuchó de verdad. Cuando terminé,
Hubo un momento de calma. Él tenía la taza entre las manos y miraba hacia la ventana. Mi papá tampoco estaba mucho, dijo de repente, siempre viajando, siempre con algo más importante que hacer. No me miró al decirlo. Lo dijo al aire, como si lo estuviera procesando en voz alta más que contándomelo a mí. Yo no supe qué responder, así que no respondí nada. Me quedé quieta, tomando mi café. Y creo que eso fue lo que él necesitaba, no una respuesta, solo que alguien estuviera ahí mientras lo decía. La señora Inés llegó a la cocina 20 minutos después. Nos encontró sentados a los dos con las tazas vacías, hablando de algo sin importancia, creo que del clima o de algo así. Ella se detuvo un segundo en la puerta, esa fracción de segundo que yo ya conocía bien. Luego entró, saludó a Matías con un beso en la mejilla, me pidió que limpiara el baño del segundo piso y se sirvió su jugo de naranja como si nada. Pero yo lo sentí, ese cambio en el aire que se produce cuando alguien decide algo sin decirlo. Esa tarde, mientras limpiaba el baño del segundo piso, escuché sus pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta. No tocó. No entró. Estuvo parada ahí afuera unos segundos y luego siguió caminando. No dormí bien esa noche. Las semanas que siguieron fueron una mezcla extraña de cosas. Por un lado, Matías y yo seguíamos hablando. Las conversaciones se fueron haciendo más largas, más reales. Él me contó que había estado viviendo en Lisboa los últimos 3 años, que había intentado montar una empresa con 2 socios y que había fallado, que no era el fracaso lo que le dolía, sino la forma en que su madre lo había recibido cuando volvió, con una lista de soluciones y 0 preguntas sobre cómo estaba él. Yo le conté cosas también. Le conté que el papá de Lucía se había ido cuando ella tenía 2 años, que al principio me había costado levantarme en las mañanas, pero que Lucía lloraba y eso me obligaba a ponerme de pie, que a veces el dolor que te rompe es el mismo que te salva, dependiendo de cómo lo mires. Él me miró cuando dije eso. Me miró de una forma que hizo que yo quisiera bajar los ojos, pero no los bajé. Eres distinta a lo que pareces a primera vista, me dijo. La gente siempre asume que sabe quién soy antes de preguntarme, respondí. Él asintió despacio, como si eso le doliera un poco, como si se reconociera en ello. Por otro lado, la señora Inés había empezado a hacer cosas pequeñas que yo no podía ignorar aunque quisiera. Un día me dejó una nota escrita a mano en la cocina diciendo que había encontrado una marca en el piso de la sala y que en el futuro tuviera más cuidado. La marca no existía. Fui a revisar y el piso estaba perfecto. Otro día me llamó al estudio y me dijo, con voz muy tranquila, que el cuarto de Matías debía quedar listo para las 9 de la mañana y no más tarde. Nunca antes me había puesto ese horario específico. Era una regla nueva, inventada para mí. Seguía siendo amable en la superficie. Eso era lo más difícil. No me gritaba, no me decía nada malo directo, pero había algo en su tono que había cambiado, una frialdad nueva, una distancia que antes no existía. Yo lo atribuí a que ella había notado que Matías y yo hablábamos más de lo normal y que le molestaba. Me dije que debía tener más cuidado, que debía volver a ser invisible. Lo intenté, de verdad lo intenté, pero hay cosas que ya no puedes deshacer cuando empezaron. Fue un viernes al final de enero. Yo había llegado temprano porque la señora Inés tenía gente viniendo al mediodía y quería la casa lista. Trabajé 3 horas seguidas sin parar. Cuando terminé el piso de arriba, bajé a buscar agua y encontré la cocina vacía y el sol entrando por la ventana grande de una forma que llenaba todo el cuarto de luz. Me senté un momento, solo un momento. Matías entró sin hacer ruido. Me vio sentada y se detuvo. ¿Estás bien?, me preguntó. Cansada.
le dije. Se sentó frente a mí. No dijo nada por un rato. Afuera se escuchaban los pájaros y el ruido lejano de un carro en la calle. Adentro todo estaba en calma. No sé cómo pasó. No hubo ningún momento en que yo dijera, esto va a pasar. Solo que estábamos los dos ahí, en ese silencio lleno de cosas que ninguno había dicho en voz alta, pero que los dos sabíamos que existían. Y de repente, él se inclinó hacia adelante, despacio, y me besó. Fue un beso breve, suave, sin apuro. Cuando se separó me miró, como preguntando si estaba bien. Yo no me moví. Tenía el corazón golpeando fuerte, pero no me moví, y él me volvió a besar, esta vez un poco más. No sé cuánto duró. Sé que cuando terminó, los dos nos quedamos quietos un segundo, sin hablar, con esa sensación de que algo acababa de cambiar de lugar en el mundo. Luego escuché un ruido, un paso en el pasillo, rápido, como alguien que se aleja deprisa. Los dos lo escuchamos al mismo tiempo. Matías levantó la cabeza. Yo también. Nos miramos. ¿Quién era?, pregunté en voz baja. Él se paró, fue hasta la puerta y miró al pasillo. Estaba vacío. No hay nadie, dijo, pero yo sabía que sí había alguien. Lo sentí en la forma en que el aire de esa casa cambió desde ese momento, como cuando hay una tormenta que todavía no llegó pero ya se huele en el viento. Esa tarde, la señora Inés estuvo más callada de lo habitual. Recibió a sus invitadas con sonrisas perfectas, habló, sirvió, fue la anfitriona impecable de siempre. Pero 2 veces, durante esa tarde, la encontré mirándome desde lejos con una expresión que yo no había visto antes en su cara. No era enojo, era decisión, como alguien que ya sabe lo que va a hacer y solo está esperando el momento. Esa noche, camino a casa, iba con la cabeza llena de Matías y de ese beso y de lo que había sentido, pero también iba con algo más, algo que se instaló en el estómago y no se fue, la certeza de que el paso que habíamos dado ese día iba a tener un costo y que ese costo, como siempre, lo iba a pagar yo. El lunes siguiente, la señora Inés me esperaba en la cocina cuando llegué. Eso nunca había pasado antes. Ella siempre estaba arriba a esa hora, tomando su café sola en su cuarto o en el gimnasio pequeño que tenía en el 3er piso. Verla ahí parada, con la taza en la mano y los ojos fijos en la puerta cuando yo entré, me detuvo un segundo antes de que pudiera disimularlo. Sonrió. Esa sonrisa que yo ya sabía que no era una sonrisa de verdad. Valentina, dijo, qué bueno que llegaste puntual. Hoy tengo una lista larga para ti. Me dio una hoja escrita a mano. Tareas que normalmente se dividían en 2 días, todas juntas para uno solo. Limpiar los cuartos de arriba, lavar las ventanas del frente, sacar el polvo de la biblioteca, ordenar el depósito, lavar a mano las cortinas del comedor que según ella habían acumulado polvo. Las cortinas del comedor las había lavado yo hacía 10 días. No dije nada. Tomé la hoja, la doblé y empecé. Trabajé sin parar hasta las 2 de la tarde. Matías no apareció en toda la mañana. La señora Inés pasó 2 veces a revisar lo que yo había hecho, con esa forma suya de pasar el dedo por las superficies como si buscara algo que yo hubiera dejado mal. Las 2 veces encontró todo en orden. Las 2 veces se fue sin decir nada. A las 2, cuando fui a la cocina a tomar agua, ella estaba ahí sentada con su teléfono. Me miró entrar. Las cortinas del baño principal también necesitan lavado, dijo, sin levantar la vista del teléfono. Eran las cortinas que yo había lavado la semana anterior. Con gusto, respondí. Me di vuelta y fui a buscarlas. Eso duró toda la semana. Cada día llegaba y había algo nuevo, algo adicional, algo que supuestamente yo había hecho mal o había olvidado. El piso de la sala tenía una raya que no existía. La ropa de cama del cuarto de huéspedes olía a humedad, aunque yo la había tendido al sol.
Los vasos del desayuno siempre tenían una marca, aunque yo los revisara uno por uno antes de guardarlos. Nada de esto se decía con enojo. Todo se decía con esa voz tranquila, casi amable, que era más difícil de aguantar que los gritos. Los gritos uno puede responderlos. Esa voz no te deja nada que responder. Matías seguía en la casa, pero lo veía menos. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, él me saludaba normal, me preguntaba cómo estaba. Yo respondía bien, gracias, y seguía caminando. No porque no quisiera quedarme, sino porque sentía los ojos de su madre en algún lugar, aunque no la viera. Una vez, él me paró en el pasillo y me dijo en voz baja: «¿Estás bien? Te noto diferente». «Estoy bien», le dije. «Mucho trabajo esta semana». Me miró un segundo más de lo necesario. Luego asintió y me dejó seguir. No le conté lo que estaba pasando. No sabía cómo contarlo sin que sonara a acusación contra su madre. Y no quería ponerlo en esa posición. No todavía. Lo que yo no sabía era que el tiempo se me estaba acabando mucho más rápido de lo que pensaba. El jueves de esa semana, la señora Inés me llamó al estudio. Cerró la puerta detrás de mí, cosa que nunca hacía, y se sentó detrás del escritorio grande de madera oscura. Me indicó la silla del otro lado con un gesto de la mano. Me senté. Ella cruzó las manos sobre el escritorio y me miró de frente. «Valentina», dijo, «quiero que seas honesta conmigo». Esperé. «¿Ha pasado algo entre tú y Matías que yo deba saber?» El corazón me golpeó fuerte una vez, solo una vez. Luego se calmó. «No entiendo a qué se refiere», dije. Ella sonrió. Esa sonrisa que no llega a los ojos. «Claro que entiendes», dijo. «Matías es un hombre amable, demasiado amable a veces. Habla con todo el mundo, hace sentir a la gente especial. Es su forma de ser, pero eso no significa nada más que eso». Hizo una pausa. «Quiero que entiendas tu lugar aquí, Valentina. No lo digo con mala intención. Lo digo porque me parece justo que lo sepas. Mi lugar». Lo dijo así, como si fuera algo que yo debía conocer de memoria y que había olvidado por distracción. «Entiendo mi lugar perfectamente, señora Inés», respondí. Ella me estudió un momento. Luego asintió, satisfecha. «Bien, eso es todo». Salí del estudio con las piernas firmes, aunque por adentro sentía que el piso se movía. Esa noche, acostada en mi cuarto con Lucía dormida a mi lado, me quedé mirando el techo por horas. Pensé en renunciar. Lo pensé en serio, con todos los detalles. ¿Cómo lo diría? ¿Cuándo lo diría? ¿Cómo iba a pagar el alquiler el mes siguiente mientras encontraba otro trabajo? Lo pensé tanto que casi me convencí. Pero luego pensé en Matías, en ese beso en la cocina, en todas las conversaciones, en la forma en que me escuchaba cuando hablaba de Lucía, y pensé que si me iba sin decirle nada, sin explicarle lo que estaba pasando, iba a cargar eso por mucho tiempo. Decidí quedarme una semana más, solo una semana, para encontrar la forma de hablar con él. Esa semana nunca llegó a pasar. El viernes siguiente, Matías se fue a pasar el fin de semana fuera. Yo lo supe porque la señora Inés me lo mencionó de pasada mientras me daba las instrucciones del día. «Matías sale esta tarde, así que puedes limpiar su cuarto con calma mañana», lo dijo sin emoción. Como un dato, esa tarde vi a Matías bajar con una bolsa pequeña. Estaba contestando mensajes en el teléfono y no me vio en el pasillo. O si me vio, no lo mostró. Salió por la puerta principal y escuché el carro alejarse. Me quedé parada en el pasillo con el trapo en la mano. Algo en ese momento se sintió mal. No supe explicarlo. Solo que había algo en la forma en que él se fue, sin buscarse, sin ese saludo de siempre, que me dejó con una sensación que no pude sacudir en todo el día. El sábado llegué temprano, como siempre. La señora Inés estaba despierta. Me esperaba en la cocina, igual que aquella primera vez, pero esta vez no tenía ninguna lista en la mano. Me miró entrar. «Valentina», dijo, «siéntate, por favor».
Me senté. Ella permaneció de pie. Eso lo noté. Ella de pie, yo sentada. Una diferencia pequeña, pero que lo decía todo. He decidido que ya no voy a necesitar tus servicios, dijo. Lo dijo directo, sin rodeos, sin excusas, sin la voz amable de siempre. Esta vez la voz era plana, final. Me quedé quieta. ¿Hice algo mal?, pregunté. No, dijo. Es una decisión personal. Voy a contratar a una empresa de limpieza que venga 3 veces por semana. Es más práctico para mí. Mentira. Y las dos lo sabíamos. ¿Cuándo es mi último día?, pregunté. Hoy, dijo. Hoy. Un sábado. Sin aviso. Sin el mes de anticipación que cualquier persona con un trabajo tiene derecho a recibir. Tengo derecho a un preaviso, dije. Lo dije con calma, sin temblor en la voz, aunque lo sentía por adentro. Ella fue hasta el cajón de la cocina, sacó un sobre y lo puso sobre la mesa frente a mí. Aquí tienes el mes completo pagado, dijo, y una semana adicional. Creo que eso es más que suficiente. Miré el sobre. No lo abrí. No necesito que te expliques, dijo entonces. Y en esas 4 palabras estaba todo lo que no había dicho en semanas. La certeza de que yo sabía por qué, de que ella sabía que yo sabía, y de que ninguna de las dos iba a decirlo en voz alta. Me paré. Tomé el sobre. Fui al cuarto donde guardaba mis cosas, agarré mi bolso, mi paraguas, mi chaqueta. Volví a la cocina. La señora Inés seguía parada en el mismo lugar. Quise decirle algo. Quise decirle que lo que hacía era cruel, que yo no había hecho nada malo, que 2 personas adultas tienen derecho a sentir lo que sienten sin que nadie les diga que no pertenecen al mismo lugar. Quise decirle muchas cosas. No dije ninguna, porque en ese momento entendí que no había nada que decirle a alguien que ya tomó su decisión y que tiene el poder de sostenerla. Las palabras no iban a cambiar nada, solo me iban a costar más. Así que la miré un segundo, solo un segundo, y salí. Caminé por el corredor largo que llevaba a la puerta principal. Pasé frente a las fotos de Matías en los pasillos, ese chico rubio en playas de aguas transparentes que yo había visto el primer día, que no tenía nada que ver con el hombre que había conocido adentro de esa casa. Pasé frente al estudio donde habíamos hablado de tantas cosas, frente a la cocina donde había llovido esa tarde y él me había traído té. Llegué a la puerta, la abrí. Afuera el aire estaba frío y el cielo estaba nublado y la calle estaba vacía. Salí. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco. No me despedí de nadie porque no había nadie de quien despedirse. Matías no estaba, y eso fue lo que más dolió. No el despido, no la forma, no las semanas de humillaciones pequeñas que habían venido antes. Lo que más dolió fue no poder decirle adiós, no poder explicarle, salir de su vida de un día para el otro, como si yo hubiera decidido irme sola, sin que él supiera jamás la verdad. Caminé 3 cuadras hasta la parada del bus. Me senté en el banco de metal frío y esperé. Pensé en Lucía, en que cuando llegara a casa ella iba a estar haciendo su tarea en la mesa pequeña de la cocina y me iba a preguntar cómo me había ido. Y yo le iba a decir bien, mi amor, todo bien. Y ella me iba a creer porque los hijos siempre creen lo que sus madres dicen cuando lo dicen con suficiente calma. El bus llegó. Subí. Me senté junto a la ventana. Miré afuera mientras la ciudad pasaba. Y en algún momento, entre una calle y otra, las lágrimas llegaron solas. No por el trabajo perdido, no por el dinero, sino por algo que había empezado a construirse en esa cocina grande y que ahora quedaba roto a la mitad, sin que ninguno de los dos hubiera podido decidir si quería que terminara. Eso es lo que duele más, no lo que se termina de verdad, sino lo que se interrumpe antes de saber qué podría haber sido. Y entonces, ¿cómo está la emoción?
Si esta historia está tocando tu corazón, comenta así en los comentarios. Yo soy un compañero de historia. Siempre es un placer leer tu comentario. Ahora vamos a continuar, porque todavía hay mucha emoción. Un año es mucho tiempo cuando estás tratando de olvidar algo. Y es muy poco cuando te das cuenta de que no lo has olvidado. Encontré otro trabajo 3 semanas después de salir de esa casa. Una familia más pequeña, un apartamento de 2 cuartos, una señora mayor que vivía sola y que me trataba bien, sin grandes salones, sin mármol, sin fotos en los pasillos. Un trabajo tranquilo que me permitía pagar el alquiler y estar con Lucía en las tardes. Me dije que era suficiente. Me lo repetí muchas veces hasta que casi me lo creí. Matías no tenía forma de encontrarme. Él no sabía mi apellido, no sabía dónde vivía, no tenía mi número. Yo había entrado a esa casa como entran las personas que trabajan en casas grandes, con nombre de pila y sin rastro, y había salido de la misma forma. Hubo noches en que pensé en él, no lo voy a negar, noches en que Lucía dormía y yo me quedaba sentada en la oscuridad de la cocina con una taza de algo caliente y me preguntaba si él había notado que yo ya no estaba, si había preguntado, si su madre le había dicho algo o simplemente había fingido que yo nunca había existido. No tenía forma de saber la respuesta. Así que con el tiempo fui guardando esas preguntas en un lugar adentro donde no dolieran tanto. Enero del año siguiente llegó frío, ese tipo de frío seco que se mete en los huesos y que hace que la ciudad entera camine más rápido, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos. Era un sábado. Había llevado a Lucía al mercado del centro porque ella quería ver los puestos de animales que ponían los fines de semana. Caminábamos entre los puestos, ella corriendo de uno a otro señalando conejos y tortugas, yo siguiéndola con una bolsa en cada mano y los ojos puestos en que no se perdiera entre la gente. No lo vi hasta que casi choqué con él. Me detuve de golpe. Él también. Nos miramos. El mundo siguió moviéndose alrededor. La gente, el ruido, los puestos del mercado, Lucía que seguía caminando sin darse cuenta de que yo me había parado. Todo siguió. Pero entre él y yo se abrió ese espacio raro que se abre cuando ves a alguien que cargaste adentro por mucho tiempo y de repente está ahí, de carne y hueso, mirándote. Él estaba diferente, más delgado que antes. Tenía el cabello más largo y ropa simple, nada de lo que usaba en casa de su madre. Una chaqueta de lana oscura y zapatos gastados. Parecía más real que la última vez que lo había visto. Valentina, dijo. Solo eso, mi nombre. Dicho de una forma que me hizo entender que él también había cargado algo adentro este año. Matías, respondí. Lucía volvió corriendo y se pegó a mi lado mirándolo con esa curiosidad directa que tienen los niños. ¿Quién es?, me preguntó en voz alta, sin ningún filtro. Él se agachó un poco y le sonrió. Soy Matías. ¿Tú eres Lucía? Ella lo miró seria. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu mamá me habló mucho de ti una vez, dijo él. Lucía lo evaluó un segundo más. Luego se encogió de hombros y señaló hacia un puesto. Mamá, hay tortugas allá. ¿Ya voy?, le dije. Quédate cerca. Ella se fue. Los dos nos quedamos parados frente a frente. Hubo un momento de silencio. No de esos silencios incómodos que te hacen querer hablar para llenarlo, sino de esos que tienen peso propio, que cargan todo lo que no se dijo. Desapareciste, dijo él, no con reproche, con algo más parecido a la confusión de alguien que todavía no entiende qué pasó. Me fui, respondí, sin decir nada. No tuve oportunidad de decir nada. Me miró, esperó. Respiré despacio. Tu madre me despidió ese sábado que tú saliste. Me dijo que ya no necesitaba mis servicios.
Me dio el sobre con el pago y me pidió que me fuera ese mismo día. Él no dijo nada por un momento. Lo vi procesar lo que acababa de escuchar. Vi el momento exacto en que algo encajó en su cabeza. ¿Cuándo? Preguntó. El sábado que fuiste a donde tu amigo. El fin de semana de enero. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió tenía una expresión que yo no le había visto antes. No era enojo todavía. Era algo más profundo. Ese tipo de dolor que viene cuando descubres que alguien que quieres hizo algo que no tiene justificación posible. Llegué el lunes y tú ya no estabas, dijo. Le pregunté a ella y me dijo que habías renunciado, que habías conseguido otro trabajo y que te habías ido sin avisar. Lo dijo despacio, escuchándose a sí mismo mientras lo decía, como alguien que repite una historia que creyó por un año y que ahora, al decirla en voz alta frente a la persona correcta, empieza a ver los huecos. Yo no renuncié, dije. Lo sé, dijo él. Ahora lo sé. Lucía volvió corriendo con una flor de papel que le había dado alguien en un puesto. Me la puso en la mano y volvió a irse. Los dos la miramos alejarse. La busqué, dijo Matías, sin mirarme todavía. Las primeras semanas la busqué. Pregunté en el barrio, pregunté a la señora que trabajaba en la panadería de la esquina porque una vez la vi hablar contigo. Nadie sabía dónde vivías. Lo miré. Luego pensé que quizás tú habías decidido irte, que quizás el beso había sido un error para ti y que te habías ido para no tener que decírmelo. No fue un error para mí, dije. Él levantó la vista y me miró directo. Tampoco para mí. El mercado seguía moviéndose a nuestro alrededor. Alguien pasó entre nosotros con un carrito y los dos nos movimos un paso, uno hacia cada lado, y luego volvimos al mismo lugar. ¿Qué hiciste este año?, me preguntó. Trabajé, cuidé a Lucía, seguí adelante. Hice una pausa. ¿Y tú? Él pensó un momento antes de responder. Me peleé con mi madre, dijo. No por ti, todavía no sabía la verdad, sino por otras cosas que ya venían acumulándose. Le dije que necesitaba vivir mi propia vida sin que ella decidiera qué encajaba en ella y qué no. Fue una conversación larga y difícil. Hizo una pausa. No llegamos a ningún acuerdo todavía, pero al menos se dijo. Lo miré. Ese hombre parado frente a mí en un mercado de sábado, con una chaqueta de lana y zapatos gastados, era más completo que el que yo había conocido en esa casa grande, como si el año fuera le hubiera quitado capas que no le pertenecían. ¿Vives cerca?, me preguntó. A 10 minutos caminando. ¿Puedo invitarte un café?, dijo. Y luego agregó rápido. A ti y a Lucía. Lo miré un segundo. Pensé en todas las razones para decir que no, en lo complicado, en lo difícil, en todo lo que todavía estaba sin resolver entre él y su madre y entre él y yo. Las pensé todas y las dejé estar. Sí, dije. Llamé a Lucía. Ella vino corriendo con una tortuga pequeña de cerámica que alguien le había regalado en un puesto y que apretaba contra el pecho con las dos manos. La miré y luego miré a Matías. Él estaba mirando a Lucía con esa sonrisa que le había visto pocas veces, esa que llegaba despacio y se quedaba. Caminamos los tres juntos por el mercado hacia la salida. Lucía iba en el medio, hablando sin parar de la tortuga y de que quería ponerle nombre y de que si podía tener una tortuga de verdad en casa. Nosotros la escuchábamos y a veces nos mirábamos por encima de su cabeza con esa complicidad callada que tienen dos personas que llevan tiempo sin verse, pero que reconocen algo en el otro que sigue siendo igual. Encontramos un café pequeño a 2 cuadras del mercado, una mesa junto a la ventana. Lucía pidió chocolate caliente y se quedó dormida 20 minutos después, recostada en mi hombro, con la tortuga de cerámica apretada en la mano. Matías y yo hablamos durante 1 hora, de todo lo que no habíamos podido decir ese año,
de lo que su madre había hecho y por qué, de lo que él sentía cuando llegó ese lunes y yo ya no estaba, de lo que yo sentí caminando hacia la parada del bus con el sobre en la mano. No hubo reproches, no hubo drama, solo dos personas diciéndose la verdad con calma, como adultos que entienden que la vida no siempre espera a que uno esté listo. En un momento él estiró la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía. No dijo nada, yo tampoco. Lucía se movió en mi hombro y suspiró dormida. Afuera el cielo se había puesto de ese color gris suave de las tardes de enero, ese que hace que las luces de los negocios se vean más cálidas que en cualquier otra época del año. No sé qué va a pasar con mi madre, dijo Matías en voz baja para no despertar a Lucía. Puede que nunca acepte esto, puede que tome tiempo. No te voy a prometer que va a ser fácil. No te estoy pidiendo que me prometas nada fácil, le dije. Me miró. Solo te pido que esta vez, si pasa algo, me lo digas a mí. No me dejes adivinar. Esta vez no hay ningún secreto, dijo. Lo que sea que pase, pasa con los ojos abiertos. Me quedé mirándolo un momento. Ese hombre que un año atrás me había besado en una cocina llena de luz, que había buscado sin encontrar, que había cargado una historia a medias por 12 meses sin saber cómo terminaba. Y sin que ninguno de los dos lo planificara, en esa mesa pequeña, con Lucía dormida entre nosotros y el chocolate frío en las tazas, nos besamos de nuevo. No fue como el primero. El primero había sido espontáneo, cargado de algo que ninguno entendía bien todavía. Este fue distinto. Fue un beso consciente, elegido, de dos personas que saben lo que perdieron una vez y que esta vez deciden quedarse. Cuando nos separamos, Lucía abrió un ojo, nos miró a los dos y volvió a cerrarlo sin decir nada. Matías y yo nos miramos, y los dos contuvimos la risa al mismo tiempo. Afuera empezó a llover, esa lluvia que detiene el mundo un momento y te da permiso de quedarte quieta. Esta vez no estaba sola esperando el bus bajo un paraguas roto. Esta vez estaba dentro, en una mesa pequeña junto a la ventana, con mi hija dormida en mi hombro y la mano de alguien sobre la mía. Y pensé que la vida es extraña, que a veces lo que te rompe y lo que te salva viene envuelto en la misma cosa, que hay personas que llegan en el momento equivocado, se van antes de tiempo, y aún así encuentran el camino de vuelta. No sé qué va a pasar después de este sábado. No sé cómo va a reaccionar la señora Inés cuando sepa. No sé si el camino va a ser largo o corto, complicado o simple. Lo que sé es esto. Cuando esa puerta se cerró detrás de mí hace un año, yo pensé que era un final. Resultó que era solo una pausa. Y a veces las pausas son exactamente lo que dos personas necesitan para entender qué es lo que de verdad quieren. Mis compañeros de historia, si esta historia te tocó en algún lugar, si sentiste algo mientras la escuchabas, te invito a que lo escribas en los comentarios. Cuéntame qué sentiste, qué parte te llegó más adentro. Me importa saberlo. Y si todavía no estás suscrito al canal Sombras Humanas, yo te sugiero que te suscribas, porque aquí siempre hay una historia nueva esperándote, una que va a tocar tu corazón de formas que no esperas. Ahora mira la historia que aparece en la pantalla. Ya sé que la vas a sentir. Hasta la próxima.